Bueno, mi grupo va a hacer la exposición sobre los conversores analógicos digital de registro de aproximación sucesiva, abreviado SAR, y los integradores. Em, en la tabla de contenidos, primero vamos a explicar un poco lo que son los ADCs, cómo funcionan, para hacer un poco el contraste con lo que hemos visto en la clase pasada, las clases pasadas con nuestros compañeros que son los de conversión digital analógica. Luego el funcionamiento, el bloque básico de esta arquitectura que es el SAR, el registro de aproximación sucesiva, luego propiamente la arquitectura y la redistribución de carga, que es una estrategia que reemplaza una parte de esa arquitectura, luego lo veremos. Y por último, pues los ADCs integradores. Bueno, el funcionamiento básico de una ADC. ¿Qué hace una ADC? En clases pasadas hemos visto que se han usado los conversores digital analógico para representar información procesada por una máquina, por un dispositivo, por un programa incluso, y convertirlo en una señal pues, que se pueda usar en el mundo real. ¿A qué nos referimos con esto? El mundo real está hecho de señales que no son discretas en el tiempo, son continuas en el tiempo y continuas en sus valores. Es decir, que toman todos los valores dentro de un rango. Si bien los DAC tienen este tema de la cuantización, pues es la representación más fiel que se puede tener, ¿no? Con la tecnología actual. Luego están los conversores analógico-digital, que básicamente me sirven, como se puede esperar para lo contrario, que es tomar una señal real, convertirla a algo que la máquina, el dispositivo, que un programa pueda procesar, pueda operar, pueda guardar, pueda lo que sea con ella. Eh, y pues esto obviamente, al igual que con el DAC, hace que esa señal que antes era continua en el tiempo ahora tenga que ser representada como en distintos niveles. ¿Sí? Esta limitación pues es algo que se mantiene en ambos dispositivos y está por la cantidad de bits. Esto lo veremos un poco más adelante. ¿Qué es lo más importante de una ADC? Bueno, dentro de las características más importantes de una ADC tenemos el ancho de banda, la resolución, la frecuencia de muestreo, el consumo de potencia, la latencia y el tamaño del chip. Sin embargo, las tres más importantes son las que expondremos a continuación. El ancho de banda. Bueno, el ancho de banda es importante en prácticamente cualquier diseño porque determina qué tanto nuestro dispositivo puede reaccionar bien a una señal de entrada, ¿sí? Esto implica, para este caso de mediciones, qué tanta distorsión se puede introducir, ya que muchas veces el ancho de banda o la respuesta de frecuencia no es constante, ni disminuye constantemente, ni es ideal, sino que introduce distorsiones y además, pues bueno, atenúa la señal. Como ya mencioné, los AS se usan para tomar señales del mundo real. Por esto es que son usados para equipos de medición principalmente. Entre esos están los osciloscopios, que es lo más cercano que tenemos acá. Los tenemos en el laboratorio de pesados, en el laboratorio de comunicaciones, y a lo mejor muchos se habrán fijado en que estos instrumentos tienen, ya sea por su costado, en la parte de atrás o en alguna etiqueta, una medida en frecuencia que representa pues precisamente su ancho de banda. Esto pues siempre es un parámetro a considerar al momento de escoger un instrumento o al momento de diseñarlo, porque depende de la aplicación, puede ser o no suficiente. Otro parámetro, la resolución, como pueden ver en la imagen, esto es un osciloscopio muy similar a los que tenemos allá en comunicaciones, en el que trae su etiqueta, la frecuencia de muestreo en gigamuestras por segundo y la resolución en bits. Pero bueno, ¿qué es la resolución en bits? Como mencioné anteriormente, pues al momento de convertir una señal que es continua en un rango infinito de valores, necesitamos sí o sí pasarlo a una cantidad de niveles determinados. Y estos niveles están dados por cuántos bits. Como ustedes pues recordarán de sistemas digitales, 3 bits pueden representar una cantidad de 8 valores. Y esto pues bueno, llevado a los instrumentos, básicamente nos muestra qué tan fielmente podemos representar una señal. En esta imagen se aprecia cuál es la diferencia entre 3 bits y 4 bits para un mismo rango. Bueno, una cosa que hay que aclarar y es que se confunde un poco lo que es la resolución con el tamaño del paso, que son
usadas en AS y en DAC respectivamente. En este caso la resolución es 2 a la n, donde n es la cantidad de bits, y cuando se dice o se habla de una resolución se refiere básicamente a eso, a la cantidad de niveles que puedo representar. Mientras tanto, lo que yo puedo hacer con la resolución para el caso de DACs es definir el tamaño del paso en niveles de tensión. Es decir, si yo tengo un rango de 0 a 10 voltios y tengo 3 bits, pues voy a tener un paso de 10/8, y eso me va a definir la cantidad de niveles, o sea, los niveles específicos de voltaje que puede asumir ese conversor. Luego está la frecuencia de muestreo, que bueno, también muchos recordarán de sistemas digitales, comunicaciones, que una frecuencia de muestreo permite, o bueno, especifica qué tan a menudo yo adquiero muestras de esta señal real que van a ser digitalizadas. No hay que confundir este tiempo y asumir que si se toma unos instantes antes, unos instantes después, puedo salirme de la representación en la resolución que voy a tener. Eso simplemente indica un punto que el conversor hará su proceso y lo representará como sea más cercano, dependiendo de su algoritmo, dependiendo de su arquitectura. Como se muestra en la imagen, una frecuencia de muestreo baja y una frecuencia de muestreo alta se pueden hacer la diferencia. Particularmente esto se ve en señales de audio, pues una señal de audio que tenga una muy baja señal, baja frecuencia de muestreo, puede escucharse muy diferente a una que esté con un muestreo alto. Esto lo vimos también en Comunicaciones 2. Esto es importante porque, bueno, recordarán ustedes el teorema de Nyquist que nos dice que la frecuencia de muestreo de nuestro dispositivo o de nuestro programa debe ser superior o igual a 2 veces la máxima frecuencia de la señal muestreada. Esto, bueno, se puede hacer básicamente convirtiéndola en el espectro, obteniendo su máxima frecuencia, y bueno, a partir de ahí es bastante sencillo obtenerlo. ¿Y por qué es importante? Es importante porque una señal mal muestreada, con una frecuencia de muestra incorrecta, puede generar el fenómeno de aliasing. Este fenómeno lo vemos en la segunda imagen, y básicamente lo que hace esto es que nosotros a una señal periódica, cuando la muestremos, o incluso una señal no periódica, pero desde una periódica es más fácil de explicar, una señal periódica muestreada incorrectamente puede llegar a tomar frecuencias o representarse como si tuviera una frecuencia que no es, o básicamente dar lugar a una señal incorrecta. En señales aleatorias, pues bueno, este fenómeno simplemente no se ve tan bien, pero pues una señal definida, una señal que esperamos que tenga un comportamiento y que luego muestremos mal porque no cumplimos con el criterio, pues puede producirnos un resultado que no es. Bueno, ¿cómo se relacionan estos dos últimos parámetros? Como se puede ver en la imagen, eh, acá nos encierran cuatro grupos de arquitecturas, cuatro grupos arriba, cuatro grupos abajo, y nos relaciona cómo esas arquitecturas de conversores pueden estar o no tomando una cantidad de resolución, una cantidad de frecuencia de muestreo. Por ejemplo, nos dicen que, esa imagen nos dice que el conversor flash es el más rápido de todos, pues tiene mayores frecuencias de muestreo a costo de que tiene menor resolución entre todo el resto de conversores. Esto quiere decir que es muy usado en aplicaciones de alta velocidad como instrumentación, video o radio, pero pues cuando se requiere precisión no se va a usar. El, el conversor SAR se encuentra un poco en la mitad, teniendo una buena frecuencia de muestreo y una buena resolución, alcanzando un máximo de 16 bits, y por esto se suele usar para adquisición de datos. Como ya lo mencioné, pues en el osciloscopio muchas veces se puede usar un conversor de este tipo. El sigma delta, bueno, esto no nos corresponde exponer a nosotros, pero también se puede ver acá su relación. Y por último, el conversor integrador, que es el que cuenta con menor velocidad de muestreo y por mucho, pero a cambio da unos valores muy precisos, una representación más fiel de la señal analógica. Y esto es por la cantidad de bits que tiene. 24 bits es bastante más que suficiente para representar la mayoría de medidas. Obviamente en entornos industriales esto puede ser más exigente y mucho más en entornos científicos. Antes de poder entender lo que es un registro de aproximación sucesiva, necesitamos recordar cómo funciona un flip-flop D. El flip-flop es un elemento que tiene la capacidad de memoria
y está formado por un conjunto de compuertas lógicas interconectadas de tal forma que aplican una retroalimentación. Cuando se hace referencia al estado de un flip-flop, se refiere a su salida. Y cuando se dice que se establece o set, es colocar su salida en alto o 1, y al estado bajo 0 se le conoce como clear o reset. Aquí se puede ver el comportamiento de un flip-flop D. Vemos aquí el símbolo y tiene una entrada síncrona, lo que quiere decir que esta entrada no puede afectar a las salidas a menos de que en este caso haya un flanco ascendente de la señal de reloj CLK. Y tiene dos señales asíncronas, que quiere decir que pueden afectar a la señal de salida sin ninguna condición. Es bueno notar que estas dos señales asíncronas se encuentran negadas, es por eso que tienen acá un circulito. Comenzando por PR, que es preset, lo que hace es que cuando PR es igual a 0, coloca la salida Q en 1. Y cuando CLR es igual a 0, coloca su salida Q en 0. Entonces, cuando ambas entradas son 0, no se puede definir la salida que se tiene. Y cuando ambas entradas son 1, entonces el comportamiento del flip-flop solo va a depender de su entrada de reloj CLK y de su entrada D. Cuando hay un flanco ascendente de la señal de reloj y D es igual a 1, entonces la salida Q es igual a 1. Y cuando hay un flanco ascendente de la señal de reloj CLK y la entrada D es 0, entonces la salida Q es 0. Por último, cuando la señal de reloj CLK está en 0, no importa cuál sea la entrada D, lo que va a hacer la salida es mantener memoria. Es decir, su estado o su dato no va a cambiar. Ya sabiendo cómo funciona el flip-flop, podemos ver que el SAR de la figura está conformado por dos registros de n bits o n flip-flops. El superior, que es el registro de control, y el inferior, que es el registro de datos. Vemos que el registro de datos tiene salidas B1, B2, B3, Bn, que corresponde B1 al bit más significativo y Bn al bit menos significativo. También tenemos este flip-flop de aquí, adicional, que es para obtener la variable EOC, End of Conversion, que indica el final de la conversión. El estado de cada flip-flop del registro de datos se establece de forma secuencial a partir del registro de control. Veamos esto con valores. Lo primero que se hace es inicializar el, el SAR. Para esto se hace reset igual a 0. Cuando se hace reset igual a 0, como el reset está entrando a PR, entonces la salida de este flip-flop va a ser 1. Y como reset está entrando al CLR del resto de los flip-flops, entonces la salida de ellos va a ser igual a 0, menos en este de aquí. ¿Por qué? Porque vemos que este también tiene una entrada de PR igual a Q negado, y Q negado en este caso es igual a 0. Entonces PR igual a 0 y CLR igual a 0. No es posible definir su salida. Luego de la inicialización, vamos a estudiar el caso en el que reset igual a 1 y data igual a 0. Para ello está aquí, que es cuando ya ha pasado un ciclo de reloj. Entonces, como ya pasó un ciclo de reloj, la salida de este primer flip-flop ahora es 0 porque D está conectado a tierra. Y este 1 que estaba acá se pasa a la salida del siguiente flip-flop. Como se pasa a esta salida, entonces Q negado ahora es 0, lo que hace que la salida de este flip-flop ahora sea 1, es decir, B2 igual a 1. Este B2 antes estaba en 0 y ahora pasó a 1, es decir, podemos identificar un flanco ascendente de esa señal. Y vemos que esa señal B2 está entrando a la señal de reloj del flip-flop anterior. Como un flanco ascendente, entonces este flip-flop va a tener salida igual a D, y D en este momento es 0, entonces la salida es 0. Este mismo proceso se va a hacer
Es decir, va a ir moviéndose este uno al siguiente flip-flop y se va a encender ahora este de acá, el B3, y igual se va moviendo al siguiente y al siguiente. ¿Hasta cuándo? Hasta que ese uno llegue a E o C, indicando el final de la conversión. Miremos entonces cuando el reset es 1 y data es igual a 1. Es importante aquí mencionar que para pasar, digamos, de aquí a aquí, se necesita hacer un reset nuevamente. Se necesita hacer otra vez esta parte. ¿Por qué? Porque para nosotros iniciar la conversión necesitamos que el primer flip-flop tenga como salida un 1. Y aquí vemos que no hay ningún 1 por acá, no hay ningún 1 por acá. Entonces necesitamos hacer que el primer flip-flop tenga 1 para poder ir pasándolo de forma secuencial. Bueno, ya teniendo ese 1 aquí, se pasa en el siguiente flanco ascendente del reloj y es el mismo procedimiento. Como esta Q es ahora 1, entonces Q negado es 0, lo que enciende este flip-flop de acá, y B2 entonces pasa de 0 a 1, indicando un flanco ascendente, y activando el flip-flop anterior, haciendo que Q ahora sea igual a D, y en este caso D es 1. Se hace exactamente el mismo procedimiento, igualmente, hasta que el, este 1 llegue a E o C, indicando el final de la conversión. Y bueno, esto básicamente, el registro de aproximación sucesiva y el propio ABC como tal hacen uso de un algoritmo bastante conocido que es el binary search, la búsqueda binaria, y básicamente para que lo comparen un poco a un ejemplo práctico de la vida real, es como si alguien en algún momento lo ha hecho, no sé, ir a un diccionario, ir a un libro con un índice y en vez de leer el índice o recorrerlo, completamente lo que hacen es abrirlo por la mitad o abrirlo cerca de donde esperan y luego ir iterando, ir iterando, ir iterando. Bueno, en el caso del abecedario es un poco más fácil porque si estás buscando la letra E, pues no vas a empezar desde la mitad, puedes empezar un poco antes, pero el enfoque es un poco similar en cuanto a que empiezas desde un punto que sabes que divide el problema y puedes empezar a iterar con más facilidad en un rango corto. La búsqueda binaria, como normalmente no hay una especie de secuencia todo el tiempo, eh, pues empieza desde la mitad. Esto funciona solamente, este algoritmo, para arreglos ordenados, eso hay que decirlo. Pero la máquina pues no conoce esta secuencia. Entonces lo que se hace es buscar, empezar desde la mitad e ir buscando un enfoque. Por ejemplo, en este caso, se busca el número 7, se empieza del 1 al 10, se empieza en la mitad, desde el número 5, y se considera que el 5 es menor que el 7. Por lo tanto, lo que queremos es tomar la mitad con valores superiores, y eso es lo que se muestra en el segundo paso. Tomamos la mitad con valores superiores, nos paramos en la mitad de este intervalo, y otra vez hacemos la operación. Es 7 mayor que 8, menor que 8. Entonces 7 es menor que 8, por lo tanto queremos la mitad con menores valores. Y bueno, seguimos iterando. Esto es un poco lo que se muestra en el lado de la derecha. Este es el algoritmo que muestra el libro que sigue este conversor. Y bueno, básicamente la explicación es la misma, pero pues digamos que lo vamos a recorrer un poco por mostrar. Se inicia mostrando, bueno, tomando la muestra de la señal de entrada y especificando un índice de tiempo, ¿sí? Para definir un instante de tiempo en el que las cosas suceden. Se mantiene el bit más significativo en alto, es decir, en uno, y el resto de bits se mantienen en cero. Esto, pues no lo explica muy bien y de hecho está relacionado con el siguiente paso, que es asignar BR1 a BFS medios. BFS significa voltaje de escala completa, es decir, en una AS, en un DAC, perdón, su escala completa vendría a ser la referencia, es decir, si el DAC puede convertir de 0 a 8 voltios, pues 8 voltios es su escala completa. Esto se relaciona con colocar su bit más significativo como alto. Si ustedes tienen, por ejemplo, 4 bits, ustedes saben que pueden representar 16 valores, es decir, de 0 a 15, y representar únicamente el bit más significativo como un 1 va a darles el valor 8, que es casi que exactamente la mitad de la escala. Digo casi que exactamente porque ahorita vamos a ver cómo esto se traduce a una operación real.
Y de aquí podemos empezar bueno, la función de repetición, que es comparar la entrada con el valor BR y usar el algoritmo. Si la entrada es mayor, pues podemos mantener el estado del bit actual y si no, se invierte. Luego se sube el índice de tiempo y pasamos al siguiente bit en el conversor. Después de esto tenemos que actualizar el BR y esto se va a hacer también de nuevo en si la señal de entrada fue mayor o menor que, que este nivel de tensión. Y eso se hará en función, como se muestra acá, de la suma de la escala completa dividido en 2 a la K, donde K de nuevo es el índice de tiempo en el que estamos parados. Esto pues hasta que tengamos esta relación con el voltaje de entrada. Para una aplicación o para mostrarlo un poco más, vamos a pasar directamente ya a cómo lo usa el conversor. El conversor usa este registro junto a un comparador para ir haciendo la función de aproximación o el binary search o como quieran referirse, como más se lo hayan grabado. El clock generator y la lógica de control pues serán omitidas un poco acá. Lo importante o el núcleo de la operación está en el comparador, el DAC y el SAR. Y bueno, en el SAR, como mi compañera ya lo explicó, vamos a pasar acá a un caso un poco más práctico. En este caso, la señal de entrada es de 3.6 voltios y se tiene una tensión de referencia o de escala completa de 5 voltios. Esta fórmula que vemos acá lo que nos permite es convertir un número en representación binaria o un valor al voltaje actual. Por ejemplo, si nosotros tenemos representado el número 8 como es el primer paso, donde tenemos 1000, pues lo que podemos hacer es dividir 8 entre 2 a la n-1, que en este caso, como son 4 bits, vamos a tener que 2 a la n-1 es 16 menos 1 igual a 15, y multiplicado 1 sobre 15 por 5, vamos a tener un tercio, pues 8 dividido en 3 nos va a dar este valor de 2.67. Entonces, siguiendo, el algoritmo nos dice que pongamos el bit más significativo en 1, el resto en 0, hagamos la comparación y si esta comparación, como se ve en la tabla de abajo, es correcta, mantenemos la lógica actual y si no, la cambiamos. En este caso, 3.6 es mayor a 2.67 y por lo tanto podemos mantener esta lógica. Luego, subimos el índice de tiempo, es decir, pasamos al siguiente bit que se está representado por el registro, el siguiente registro, y repetimos el proceso. En este caso tenemos 1100, esto es 8 más 4. Bueno, 8 más 4, 12, dividido en 3 es igual a 4. Hacemos la pregunta, 3.6 es mayor o igual a 4. La respuesta es no, por lo tanto tenemos un 0. Y lo que hacemos es cambiar el bit 2 y pasar al bit 1. Dejamos 1, 0 y subimos la lógica, bueno, mantenemos la lógica alta en el bit número 1. Y bueno, el resto es simplemente repetir. Acá se ve un poco como el número 1 en la diagonal hace parte de este registro, ¿no? De este registro de desplazamiento. Y bueno, ese es el caso práctico. Como ustedes pudieron ver en la arquitectura, pues para convertir o para comparar, para tener esta referencia que se muestra en la tabla de abajo, se usa un DAC. Es decir, ese paso que estaba haciendo de convertir el 8 en 2.67, el 2 en 4, pues lo hace básicamente el DAC y en el comparador pues se hace la operación, ¿no? Esto puede ser reemplazado por un sistema llamado sistema de redistribución de carga, que básicamente usa las propiedades de almacenamiento de un capacitor y la división de voltaje que se puede hacer con los mismos para ir asignando a cada uno una carga que permita representar los pesos adquiridos por cada bit. Para esto, pues hay un video que lo explica bastante mejor. Yo realmente no domino tan bien el tema como para explicarlo con esta fluidez, entonces pues vamos a verlo. Hello, and welcome to TI Precision Lab series covering voltage reference considerations for SAR ADCs. The goal of this section is to give a general overview of the SAR ADC internal circuitry. In particular, we will focus on the capacitive DAC, or called CDAC. Understanding the CDAC will show us the mechanism that creates the current transients on the reference input of SAR ADCs. Here we have the addenda for the entire reference series. In this section, the internal capacitive digital to analog converter, or CDAC,
and comparator block functionality is covered, and an explanation of the SAR reference input behavior is presented. Let's get started. A SAR data converter conversion cycle can be broken into two different phases, the acquisition phase and the conversion phase. During the acquisition phase, the external driving circuit charges the converter's internal sample and hold capacitor to a voltage equal to the amplifier's output voltage. Switch S1 is closed at the beginning of the acquisition phase, and switch S1 opens at the end of the acquisition phase when the conversion process starts. The plot at the right shows the sample and hold voltage as it charges to the target voltage during the acquisition period. This slide shows the conversion phase. At the start of the conversion phase, the switch S1 opens and the input voltage is stored on the sample and hold capacitor. In this example, you can see that 2.6 volts is stored on the sample and hold capacitor. The SAR ADC operates by using a binary search algorithm to converge to the input signal. At the heart of the SAR ADC architecture, the capacitive DAC, or CDAC, generates binary weighted voltages as a function of the reference input, and a high-speed comparator is used to perform the bit decisions. In this example, we cover a 5-bit converter, so 5 comparisons will be done starting with the most significant bit, or MSB, and moving to the least significant bit, or LSB. The SAR ADC converter performs a bit decision every conversion clock cycle, where the CDAC sets a binary weighted voltage at the input of the comparator. The plot at the right shows the binary weighted CDAC voltages as the binary search algorithm converges to the input voltage. Next, we will show the internal CDAC circuit and provide an overview of how it functions. This overview will give a better insight into the origin of the current transients generated at the ADC reference input. Here, we show the internal circuit of the CDAC. The CDAC consists of an array of AND capacitors with binary weighted values plus one additional LSB capacitor. This example shows a 5-bit SAR ADC converter. All capacitors have binary weighted values, C, C over 2, C over 4, to the least significant weight of C over 16. The last two capacitors having the value of C over 16 are connected so that the total parallel capacitance of the capacitor array is 2 times C. The conversion process starts with the acquisition phase, where switch SA is closed and switch SB is connected to the input voltage of plus 2.6 volts. The input voltage Vin is applied at the ADC input, and a total charge of Q equals to negative 2 times C times Vin is stored in the capacitor array. The equivalent figure at the right shows the simplification of the input circuit. To reiterate, the capacitance 2 times C is the parallel combination of all the conversion capacitors. The input voltage is applied directly across the capacitor 2 times C, and the charge negative 2 times C times Vin is stored. After the acquisition phase ends, the conversion phase starts with the hold mode. During the hold mode, switch SA opens, and all binary weighted capacitor switches S1 to S5 prime are connected to ground, resulting in a voltage of VC equals to negative 2.6 volts at the comparator input. Notice the voltage is inverted, since the opposite side of the binary weighted capacitor is now grounded. Switch SB disconnects from the input pin and connects to the reference voltage input. Again, look at the figure on the right for a simplified view of the circuit. The conversion process is performed by charge redistribution. The conversion sequence starts with the most significant bit, or MSB decision. During this step, switch S1 connects the largest capacitor, C, to the reference voltage, Vref. Capacitor C forms a 1:1 capacitance divider with the rest of the binary weighted capacitor. The simplified circuit on the right shows the comparator voltage becomes Vc equals to negative Vn plus Vref over 2, or Vc equals to negative 0.552 volts. Since the voltage at the inverting comparator input is negative, the comparator output goes high, providing the most significant bit decision, MSB equal to 1. Notice that the reference input sees an effective switch capacitance load of C over 2 when the MSB decision is made. This capacitive load will cause a rapid transient current spike when it is connected.
The conversion process continues with the MSB-1 decision. The second bit decision step connects C over 2 to VREF using switch S2. Since the first bit decision step resulted in MSB equal to 1, switch S1 is turned to ground again to discharge C. Capacitor C over 2 forms a 3 to 4 capacitance divider with the rest of the binary weighted capacitor as shown on the simplified circuit on the right. The comparator voltage becomes Vc equals to negative Vin plus 3/4 times Vref. The resulting voltage at the inverting comparator input is positive, and the comparator output goes low, providing the second bit decision MSB-1 equal to 0. During the third bit decision, C over 4 connects to VREF using switch S3. Since the previous bit decision step was 0, switch S2 is left connected to VREF. The parallel combination of capacitors C over 4 and C over 2 form a 5 to 8 capacitance divider with the rest of the binary weighted capacitor as shown on the simplified circuit on the right. The resulting voltage at the inverting comparator input is negative, and the comparator output goes high, resulting on the third bit decision equal to 1. In a similar fashion, during the fourth bit decision, C over 8 connects to VREF using switch S4. Since the last bit decision step was high, switch S3 is turned to ground again to discharge C over 4. The simplified circuit on the right shows the comparator voltage becomes Vc equals to negative Vin plus 11 over 16 times Vref. The resulting voltage at the inverting comparator input is positive, and the comparator output goes low, resulting in the fourth bit decision equal to 0. At the last step, the least significant bit, or LSB, or fifth bit decision, is made by switching in C over 16, using switch S5 as shown in the circuit. The resulting 5-bit conversion result is 1, 0, 1, 0, 0. During the conversion phase, the reference input sees a dynamic switch capacitance load, as the binary weighted bit decisions are made during each conversion clock cycle. Note the reference input voltage must remain stable as the binary weighted capacitor array is charged. It is important to highlight the worst case dynamic current transients tend to occur during the most significant bit decisions, when the largest capacitor values are switching. On the SAR ADC architecture, the reference input is sampled several times during the conversion phase. The reference is sampled once for every binary weighted bit decision during each conversion clock cycle. This plot shows the reference current transient seen at the reference input of the ADS-8028, a 12-bit ADC. As the conversion process starts, a large initial current transient occurs, followed by 12 current transients for every bit decision. Although the average current consumption of the reference input may only be in the range of a few hundreds of microamps, the fast current transients occurring at this pin may be tens of milliamps in magnitude. The current transients occur every conversion clock cycle as the binary weighted conversion results are made. In a typical SAR ADC, the conversion clock frequency is in the range of tens of megahertz, and the fast current transient pulses are only a few nanoseconds away from each other. This is the reason the reference drive circuit requires a relatively large bypass capacitor to restore charge to the binary weighted capacitor array, and the reference driver circuit must be capable of driving the dynamic capacitive load while keeping the reference input stable. That concludes this video. Thank you for watching. Hay otra arquitectura de los SAR ADC, que es la diferencial, en la que se utilizan nuevamente capacitores conmutables, un comparador, y está también la lógica que va a determinar el switcheo de los capacitores. En esta arquitectura, el rango de la señal de entrada puede ser desde menos B de referencia hasta B de referencia. Y la principal diferencia que hay con la arquitectura anterior es que aquí no se conectan uno de los dos terminales del comparador a tierra, sino que se mide la diferencia de voltaje entre los dos terminales y es esta diferencia la que se digitaliza. Es decir, que si la diferencia entre los terminales es
menor que cero, entonces el valor a convertir es negativo, y si la diferencia entre los dos terminales es mayor a cero, el valor a convertir es positivo. Aquí podemos ver la definición del voltaje de referencia positivo y el voltaje de referencia negativo. Estos corresponden el positivo al voltaje en modo común más la mitad del voltaje de referencia, y el negativo a el voltaje de modo común menos el voltaje de referencia dividido en 2. Entonces, para iniciar la conversión, lo que uno primero hace es muestrear. En este caso, uno conecta la señal de entrada y conecta el voltaje en modo común. Luego de ya haber muestreado y que los capacitores se cargaran, se switchea al voltaje de referencia para iniciar el proceso de conversión. En el proceso de conversión, uno lo que hace es ir switchando los capacitores de voltaje de referencia a tierra. Esto hace uso del mismo principio de distribución de carga que se mencionó anteriormente, lo que va a ir modificando el voltaje que ve el terminal positivo y el terminal negativo del comparador. Y este proceso se va a hacer similar a lo que ya se ha explicado hasta encontrar el código que permita un valor que se acerque al, al voltaje de entrada. Después de explorar los ADCs de registro de aproximación sucesiva, SAR, y su uso eficiente en aplicaciones de alta velocidad, los ADCs integradores representan una alternativa orientada a situaciones donde precisión y estabilidad son importantes, más que la velocidad. Estos convertidores destacan por su capacidad de promediar señales en un periodo de tiempo, lo que los hace ideales para medir señales lentas o con ruido. De ahí proviene su nombre de convertidores integradores. Se aplican en aplicaciones industriales y sistemas de instrumentación, donde es muy importante la precisión. A diferencia del SAR, los de aproximación sucesiva, que realizan aproximaciones binarias, los ADCs integradores convierten la señal analógica a digital mediante un proceso de integración y comparación. Las versiones más conocidas son, las que más se usan son estas: el single slope, que es sencillo pero más sensible a fluctuaciones, también al ruido, y el dual slope, que es el más común, el más usado. Ofrece una mayor precisión al minimizar errores por componentes no ideales y variaciones en el reloj. Estos convertidores se destacan en aplicaciones donde se prioriza la exactitud sobre la velocidad, como en multímetros digitales y sistemas de medición de baja frecuencia. Antes de pasar a analizar directamente los ADC integradores, necesitamos recordar ciertos conceptos. El primer concepto que necesitamos recordar es los amplificadores op-amp en topología integrador. Es la topología que observamos en la siguiente imagen. En la topología podemos observar una resistencia que entra en el pin inversor junto con un capacitor que va a la salida, y el pin no inversor está conectado a tierra. Realizando análisis circuital y teniendo en cuenta las no idealidades del op-amp, se puede encontrar una relación de entrada y salida que es la siguiente. La salida de esta topología es igual a -1 sobre la resistencia multiplicado por el condensador multiplicado por la integral de la entrada. Aquí se puede observar un poco el comportamiento de la salida y el por qué es una topología inversora. Ahora hablemos acerca un poco de la teoría y de las características de los ADC integradores. Ellos presentan una alta resolución, una buena precisión, pero tienen un defecto que es el tiempo de conversión más lenta. Más adelante observaremos el por qué esto se cumple teóricamente, analizando el circuito que modela el comportamiento de un ADC integrador. Estos ADC son utilizados en instrumentos de medida, no son usados para adquirir datos por su velocidad de muestreo. Y vamos a analizar dos tipos de integradores en esta diapositiva, pero existen o hay muchos tipos de integradores. Entre ellos están los de pendiente única, que es uno de los que vamos a analizar, uno de múltiple pendiente, uno que tiene múltiples pendientes y un delta sigma. Y aquí se puede observar un poco cómo la topología de un integrador de doble pendiente. Ahora pasamos a analizar los ADC de pendiente única. La primera parte de la topología o del circuito que tenemos es la siguiente: un op-amp integrador y un comparador digital. Ya sabemos cómo se comporta la salida del integrador, que es de esta manera, y tenemos en la entrada una señal de referencia negativa.
Por tanto, la salida de este integrador se va a comportar de la siguiente manera. El voltaje de referencia por un tiempo t sobre la resistencia por el condensador. Acá se observa un poco este comportamiento de esta salida. Y también se puede observar que después de un tiempo t, eh, este valor, debido al comportamiento del comparador, este valor se iguala al Vin. Entonces el comparador actúa y cambia de estado. Bueno, sí. Entonces en el tiempo Vin, o bueno, después del tiempo t, se puede decir que la salida es igual a la entrada Vin, y por tanto se puede analizar y se puede deducir que el voltaje de entrada es proporcional a T, ya que los valores de RC y Vref son constantes que se pueden manipular y decidir su valor dependiendo de lo que queramos de la manera en la que queramos que se comporte el circuito. Como ya mencioné anteriormente, o pues estaba mencionando, el comparador se comporta de esta manera. El comparador arroja un 1 si el valor de la salida del integrador es menor que Vin, y tan pronto la salida del integrador es mayor o igual a Vin, arroja un 0. Entonces aquí podemos ver otra parte del circuito. Tenemos aquí una compuerta AND que tiene como entrada el reloj y la salida del comparador. Entonces se puede analizar que se va a realizar un conteo con el reloj, aquí con este contador, eh, y en el punto en el que se cumpla este cero, o en el que este cero llegue, la compuerta no va a permitir el paso del reloj y este contador va a quedar parado. Entonces aquí también se puede ver un control de un switch, que lo que pasa es que cuando el comparador se pase a cero, porque es un comparador que primero está en 1 y luego pasa a cero, este interruptor eh, se activa y lo que hace es descargar el capacitor. Esto para que la salida vuelva a mente a cero y pueda volver a realizar el proceso de conversión de un valor analógico a un valor digital. Y por tanto, ya con esta parte de la topología se puede estimar el voltaje de entrada, teniendo en cuenta la salida binaria del contador. Al final se puede estimar el valor binario o el valor de salida, o el valor de la entrada más bien, se puede estimar teniendo en cuenta que se tiene un conteo binario. Este valor del conteo binario se multiplica por la resolución del sistema, que tiene que ver con los bits, que ya lo vamos a ver a continuación, y por medio de este proceso se puede estimar el valor del voltaje de entrada. Acá se puede observar el comportamiento del integrador dependiente única, teniendo diferentes valores de Bain. Cuando el valor de Bain aumenta, el tiempo que toma encontrar la salida, o el tiempo que llega al valor de Bain a llegar hasta el valor de referencia para el comparador, va a ser mayor. Entonces se pueden observar diferentes pendientes dependiendo de la entrada que se tenga. Y aquí también se puede observar que pueden ocurrir cambios en la medida, bueno, cambios en la pendiente, si se realizan cambios en los valores de la resistencia y del capacitor. Es decir, que la estimación o el tiempo que se demora en el sistema en llegar al valor de Bain depende de RC, y esto algo que juega en contra al Single Slope Integrator, porque como depende de un valor de una resistencia y un capacitor, y son dispositivos que son muy, muy susceptibles a ruido, la precisión de ese dispositivo no es muy buena, pues por lo ya mencionado, porque depende de la resistencia y el capacitor y el valor de referencia. Entonces, un cambio en cualquiera de sus tres valores va a modificar la estimación del voltaje de entrada o la conversión. Pues pasamos a explicar los diferentes tipos de integradores. Está el single slope. Ahí podemos observar el esquema del single slope, donde tenemos un contador, la señal de reloj, está el integrador, que es el que tiene la parte del condensador con la resistencia, y tenemos ahí un voltaje de referencia. Como pueden observar, luego está una parte de comparación, donde se compara la señal de entrada con el voltaje de referencia, que es un voltaje de referencia que se conoce. Y varios convertidores digitales, analógicos digitales, ya tienen como un voltaje de referencia asignado, es un voltaje que se conoce. O si queremos
un voltaje de referencia, colocarlo un voltaje de referencia que queramos, se puede usar un voltaje externo. Bueno, ahí tenemos el diseño y bueno, el proceso de conversión es el siguiente. El contador registra el tiempo que tarda la salida del integrador en alcanzar el voltaje de entrada, donde se define que es igual al conteo por el tiempo que tarda, ¿listo? Entonces la precisión depende del número de bits del contador. Para saber esta resolución, esta precisión, la resolución es igual al rango sobre 2n menos 1, donde n es el número de bits del contador y el rango va a ser igual al voltaje máximo menos el voltaje mínimo, que ahí se va a saber qué rango tenemos. Un mayor número de bits disminuye el paso de cuantificación, mejorando la precisión, aunque hay que aclarar, ¿no?, que a mayor número de bits, mayor proceso, va a haber un proceso de fondo mayor, se van a requerir mejores prestaciones y demás para tener más bits. Entonces también esto no es tan fiable como, pues aumentemos el número de bits. No es tan fácil. La selección de la resistencia del condensador y el voltaje de referencia. RC, la resistencia del condensador, afectan la velocidad de integración, porque la constante de tiempo depende de la resistencia del condensador. El voltaje de referencia debe ser mayor o igual al voltaje de entrada para garantizar una conversión precisa dentro del rango de operación permitido. Ahora pasaremos a analizar los integradores de doble pendiente. El primer cambio que se observa en la topología del circuito es que tenemos un switch a la entrada que puede variar entre Bin y -Bref como entrada. Esto hará que tengamos diferentes voltajes a la salida dependiendo del estado del switch. El voltaje de salida sigue siendo menos 1 RC sobre la integral de la entrada, que puede ser Bin o -Bref. En el primer caso consideramos que la entrada va a ser Bin, por lo tanto la salida del integrador va a ser menos Bin por el tiempo sobre la resistencia por la capacitancia. Acá se puede observar el comportamiento de la recta, que es una recta que va descendiendo, y su pendiente es menos Bin sobre RC. Después de un periodo de tiempo T1, se llega a un voltaje B1, y en este tiempo y con este voltaje de referencia, switchea el switch inicial, y ahora la entrada del integrador pasa a ser menos Bref. En ese instante de tiempo donde T es igual a T1, se puede decir que la salida es igual a B1, se tiene la siguiente expresión. Más adelante explicaremos cómo la topología del circuito se va a encargar de hacer los switcheos, teniendo en cuenta las variables del sistema. Al activarse el switch de la entrada y pasar de entrada de Bin a -Bref, se puede observar que la integral ahora va hacia arriba y su pendiente va a ser igual a Bref sobre RC. Aquí se puede ver un poco de cómo se plantea la integral y hay que tener en cuenta un valor inicial, que es este valor inicial que suma para poder empezar la pendiente desde aquí. Por lo tanto, la expresión del voltaje de la salida cuando estamos en el instante de tiempo T2 va a ser de la siguiente manera. Es menos T2 sobre RC por el voltaje de referencia más B1. Esa expresión queda positiva. Y se puede hacer un análisis aquí gráfico en el que se analiza este punto en donde todo es igual a B1 y también en el punto en el que el voltaje es igual a cero. Entonces teníamos esta expresión ya y se puede reemplazar aquí el B1 y se puede encontrar la siguiente relación entre la curva en T1 y la curva en T2. Después con esta expresión se puede analizar el instante de tiempo donde el voltaje de salida es igual a cero. Entonces se puede igualar esa expresión a cero y se puede realizar el siguiente despeje. De este despeje podemos ver que se puede cancelar los RCs y nos queda la siguiente expresión, que el periodo de tiempo T2 es igual al periodo de tiempo T1 multiplicado por Bin sobre sobre el voltaje de referencia. De aquí podemos ver que T1 y Bref son valores constantes que se pueden arreglar. Entonces de aquí se puede deducir que el periodo de tiempo T2 va a ser proporcional a Bin, que es la aproximación que se hace para convertir el valor de entrada analógico a un valor digital. Al realizar un poco de análisis matemático de las expresiones que encontramos anterior, se puede observar que al realizar cambios de magnitud en el valor del voltaje de entrada, la pendiente en este punto de T1 va a aumentar, pero el tiempo que llega este T1 va a ser el mismo. Y lo que cambia en el instante de tiempo T2 va a ser el tiempo que se demora el valor en llegar a cero. Entonces en T1 aumenta
la pendiente y en el tiempo T2 aumentas el tiempo de establecimiento de la recta. Por tanto, aquí la pendiente siempre va a ser la misma, que es la pendiente es Bref sobre RC. Siempre va a ser la misma, pero en este caso cambia la pendiente con Bain. Entonces, si Bain aumenta, la pendiente también va a aumentar. Con este análisis se puede comprobar las fórmulas que ya encontramos anteriormente y se puede observar que pues efectivamente T2 va a ser proporcional a T1, a Bain y ya sobre el inverso de Bref. Para lograr lo que hemos descrito se usa el siguiente diagrama, el diagrama completo donde se contempla el integrador, un comparador, una compuerta AND para permitir el paso de los relojes, un contador de n bits, una salida digital de este contador, y se tiene un overflow o un carry al contador, que es cuando el contador llega a su máximo número de conteo, eh, se le agrega un carry que se va a encargar de switchear la entrada. El comparador funciona de la siguiente manera. La salida del comparador va a ser 1 si el valor de la salida del integrador es menor que 0. Y va a ser 0 si el valor de la salida del integrador es mayor o igual a 0. Cuando se realiza el análisis del instante de tiempo T1, el contador va a ser el conteo completo dependiendo del número de bits que tenga. O sea, independientemente del número de bits que tenga, siempre va a ser el conteo completo. Entonces va a ser un conteo de 2 a la n menos 1, dependiendo del número de bits que tenga. De aquí se puede deducir que la señal de Bain es integrada un total de 2 a la n veces. Y después de realizar todo el conteo de todos los números posibles que dependen del número de bits del contador, se va a switchar por medio de este overflow o carry que tiene el sistema. Y ahora la entrada del circuito va a ser menos Bref, que es que la pendiente va hacia arriba. O sea, el instante de tiempo T2. Acá se puede observar un poco acerca de lo que de lo que estaba mencionando. El instante de tiempo T1 y el instante de tiempo T2. Y lo importante que es mencionar, porque pues afecta al rendimiento del convertidor, de que el contador en T1 va a ser la cuenta completa dependiendo del número de bits. Es decir, si tenemos un mayor número de bits, el tiempo en el que yo muestre la señal va a ser mayor. Entonces, este contador siempre va a contar todo hasta que pueda sacar un carry. También para poder realizar aquí un stop y un reseteo del sistema, cuando cuando la salida del integrador sea mayor que cero, sabemos que el comparador va a arrojar un cero, va a cambiar de estado, y esto va a hacer que no hayan más pulsos de reloj a través del contador, por tanto el contador se va a parar. Y también hay una relación o este switch está controlado por este comparador, entonces se reinicia el conteo, se reinicia el integrador y se vuelve a hacer la misma operación, pero con el siguiente valor analógico que se tenga de la señal Bain. Para este integrador de doble pendiente tenemos los siguientes parámetros. Uno es el número de bits, porque el número de bits va a afectar directamente al rendimiento del sistema. El tiempo total que se puede demorar el sistema en hacer el muestreo de la señal. El caso más general es cuando estamos en el rango máximo permitido del muestreo. En este instante de tiempo, el tiempo total que se va a tomar es 2 a la n más 1 por el tiempo del reloj. Entonces, otro factor importante es el periodo del reloj. Otro factor que nos va a afectar las, me- las, los, el rendimiento del convertidor. Y esto se reduce en lo que dice aquí. El tiempo de conversión de este ADC depende de la resolución, el número de bits del contador y la frecuencia del reloj utilizada. Si se incrementa la resolución, o sea, los números de bits del contador, el tiempo de conversión aumentará. O sea, nos va a requerir mayor tiempo poder tener la señal muestrada. En esta diapositiva vamos a pasar a la parte de unos ejemplitos. Vamos a empezar con el ejemplo de para un dual slope integrador, ya que vamos a ver algo muy importante en esto, ¿listo? Entonces, si tenemos un contador con 12 bits y una frecuencia de reloj de 10 MHz, ¿cuánto será el tiempo máximo de conversión? Entonces, si vemos la parte derecha tenemos una fórmula, de ahí podemos despejar el tiempo máximo de conversión. Entonces, reemplazando, obtenemos que tenemos 0.8 milisegundos para 12 bits. Entonces, ¿qué pasaría si incrementamos los bits? A veces eso suena como, vamos a tener un rango más amplio, mejores prestaciones, pero bueno, si hacemos esto, ¿qué pasa? Al reemplazar, vemos que nuestro tiempo máximo de conversión aumenta demasiado, ¿no? O sea, de pasar de 0.8 milisegundos a 13.107 milisegundos o sea, cambia muchísimo. Es un tiempo que se debe considerar. Entonces, como podemos observar, si se modifica la frecuencia, al modificar la frecuencia, se puede modificar la frecuencia del reloj, pero esto no
A veces no es posible porque ciertos dispositivos tienen un límite para estas frecuencias de operación. Entonces, podemos concluir que este tipo de convertidores de analógico a digital no son usados para adquirir datos, pero entonces tienen una buena precisión y tienen una ventaja que son poco susceptibles al ruido. Entonces, pueden ser usados para instrumentos de medición, por su buena precisión y demás, pero entonces, como podemos observar, no son muy buenos para adquirir datos en tiempo real. Entonces, podemos concluir con estos ejemplos algo muy importante sobre los integradores, los convertidores analógico-digital con el método de integración. Finalmente comparamos la información que encontramos con lo que expusimos ya de los ADC integradores con la información encontrada en el libro y nos dimos cuenta de que es bastante similar. Los esquemas son bastante similares, pero por ejemplo aquí usan una lógica de control con flip-flops y con puertas, pero funciona de la misma manera. También se puede observar que las gráficas de carga y descarga son de lo mismo y el cálculo para encontrar los voltajes de salida y encontrar el comportamiento del circuito es bastante similar. Algo bueno que encontramos en la parte del libro o algo interesante es que se realiza un análisis acerca de las limitaciones o de los errores que pueden aparecer al hacer uso de este dispositivo ADC integrador Dual Slope. Entonces, nos dicen que las fuentes de error son las fluctuaciones en VREF, las variaciones en el reloj, algún tipo de imperfecto en el reloj. También que los componentes que se usan en el circuito pues pueden tener error, como los op-amps, los MOSFETs que se pueden usar para llegar a controlar el sistema, capacitores, resistencias, y en el comparador que también pueden haber retardos. Y para esto en el libro hacen énfasis en que se pueden añadir fases al circuito original o a la topología original para poder compensar estos errores. Entonces que se puede, las fases que se pueden implementar son algunas como estas, que es un capacitor auto cero, que es un capacitor que no sé que funciona para compensar el offset por los op-amps. Sabemos que hay un pequeño desfase o un pequeño offset que presentan los op-amps. Entonces, por medio de este capacitor se puede solucionar este problema. Entonces, ese es como ese es el orden en el que funcionaría el circuito, que es que el condensador se carga con ese offset, luego se realiza el proceso de integración o de carga, luego de descarga y finalmente, eh, como el capacitor estaba cargado con el offset, se hace un corrimiento de este offset usando la carga que tiene el capacitor. Y finalmente también, este sería como el circuito nuevo teniendo en cuenta el capacitor auto cero. Y también hacen énfasis o pues nos muestran otras limitaciones y cómo son las correcciones en la topología del circuito. Muchas gracias y aquí están las referencias.